Bienvenidos a Nespris. Prepárate para descubrir secretos, datos curiosos y detalles sorprendentes que muy pocas personas conocen. 15 secretos de Raichu que casi nadie conoce. 1. El Pokémon que casi nunca existió. Raichu estuvo a punto de convertirse en una evolución mucho más importante de lo que terminó siendo. Durante el desarrollo temprano de Pokémon, los diseñadores exploraron distintas posibilidades para su línea evolutiva. Los primeros bocetos muestran que Raichu recibió gran atención antes de que Pikachu se volviera la mascota oficial. Cuando Pikachu ganó enorme popularidad gracias al anime, Raichu pasó a un segundo plano inesperadamente. Eso hizo que muchos planes relacionados con su protagonismo fueran descartados silenciosamente. Aún así, Raichu permaneció como la evolución definitiva de Pikachu en la mayoría de los juegos principales. Su diseño conserva rasgos que reflejan una criatura más madura y físicamente poderosa. Las orejas más largas, la cola extendida y su postura muestran claramente esa intención inicial. Muchos fans creen que su menor presencia fue consecuencia directa del éxito mundial de Pikachu. Los desarrolladores nunca modificaron su función como evolución oficial pese a ese cambio de enfoque. Por eso Raichu representa un curioso caso donde la fama transformó la importancia de un personaje. Pocos Pokémon evolucionados quedaron tan eclipsados por su forma previa. Sin embargo, su lugar dentro de la franquicia sigue siendo esencial desde la primera generación. Es una prueba de cómo una decisión comercial puede cambiar la historia de un personaje para siempre. 2. Su cola funciona como un verdadero cable eléctrico. La larga cola de Raichu no solo sirve para distinguirlo visualmente de Pikachu. La Pokédex explica que actúa como una especie de toma de tierra para su electricidad. Cuando acumula demasiada energía, necesita descargar parte de ella de manera segura. Su cola ayuda precisamente a reducir ese exceso antes de que resulte peligroso para él. Gracias a ese mecanismo puede controlar enormes cantidades de electricidad almacenada. Este detalle explica por qué su cola termina en una forma ancha y aplanada. No se trata únicamente de una elección estética realizada por los ilustradores. Dentro del universo Pokémon, cumple una función biológica muy específica. Ese concepto hace que Raichu posea una anatomía sorprendentemente coherente para un ser ficticio. Incluso varias entradas de la Pokédex mencionan que evita dañarse usando este recurso. Es uno de los pocos casos donde una parte del diseño tiene una explicación funcional tan clara. Muchos jugadores pasan años sin notar ese pequeño detalle. Después de conocerlo, la apariencia de Raichu adquiere un significado completamente diferente. Su famosa cola deja de ser un simple adorno para convertirse en una herramienta vital. Ese equilibrio entre diseño y narrativa es parte del encanto de Pokémon. 3. Alola transformó por completo su forma de combatir. Cuando Raichu llegó a la región de Alola ocurrió una de las transformaciones regionales más llamativas. En lugar de conservar únicamente el tipo eléctrico, obtuvo también el tipo psíquico. Ese cambio alteró sus fortalezas, debilidades y estilo de batalla. Su diseño también cambió para reflejar el ambiente tropical de la región. Lo más llamativo es que comenzó a desplazarse flotando sobre su propia cola. Según la información oficial, utiliza poderes psíquicos para mantenerse suspendido en el aire. Ese comportamiento no existe en el Raichu de otras regiones. La transformación se atribuye a las condiciones ambientales y alimenticias propias de Alola. Las formas regionales fueron creadas precisamente para mostrar cómo distintas regiones modifican a un Pokémon. Raichu de Alola se convirtió rápidamente en una de las variantes más populares. Muchos entrenadores lo consideran un ejemplo perfecto de evolución adaptativa dentro de la franquicia. Su personalidad también transmite una actitud mucho más relajada. Ese contraste demuestra que el entorno puede influir tanto en la apariencia como en las habilidades. Fue una manera creativa de reinventar un Pokémon clásico sin reemplazar al original. Por eso, ambas versiones siguen coexistiendo dentro del universo Pokémon. 4. Puede superar los 100.000 voltios. Las entradas oficiales de la Pokédex describen a Raichu como un generador eléctrico extraordinario. Se afirma que puede liberar descargas superiores a los 100.000 voltios. Esa cifra busca representar el enorme poder acumulado tras evolucionar desde Pikachu. Sin embargo, también implica un desafío para controlar tanta energía. Cuando almacena demasiada electricidad, puede volverse más agresivo de lo habitual.
Por esa razón necesita descargar energía constantemente para mantenerse estable. Varias descripciones indican que incluso el contacto físico puede resultar peligroso. Sus bolsas eléctricas funcionan como enormes depósitos de energía. Estas se desarrollan mucho más que las de Pikachu tras la evolución. El aumento de tamaño refleja un incremento considerable de capacidad eléctrica. Ese detalle aparece repetidamente en diferentes generaciones de la Pokédex. Aunque los valores son ficticios, mantienen coherencia dentro del universo Pokémon. La franquicia utiliza estos datos para reforzar la identidad de cada especie. En el caso de Raichu, todo gira alrededor del dominio de una electricidad descomunal. Eso explica por qué sigue siendo uno de los Pokémon eléctricos más respetados desde 1996. 5. El rival perfecto para demostrar que evolucionar importa. Uno de los momentos más recordados del anime ocurrió cuando Pikachu enfrentó a un Raichu del Teniente Surge. Ese combate presentó por primera vez el debate sobre evolucionar o mantenerse igual. Raichu era mucho más fuerte físicamente gracias a su evolución completa. Sin embargo, Pikachu compensó esa diferencia utilizando velocidad y estrategias distintas. La batalla marcó a toda una generación de espectadores. También mostró que la evolución ofrece ventajas, pero no garantiza la victoria absoluta. Desde entonces, Raichu quedó asociado con ese importante mensaje de la serie. El personaje nunca fue presentado como un villano, sino como un rival poderoso. Ese episodio ayudó a definir la personalidad competitiva de Pikachu durante el resto del anime. Además, convirtió a Raichu en uno de los primeros grandes desafíos del protagonista. Muchos aficionados recuerdan ese enfrentamiento décadas después de su emisión. Su impacto fue tan fuerte que sigue apareciendo en recopilaciones de los mejores combates. Gracias a esa historia, Raichu ganó un lugar permanente en la memoria de los seguidores. No fue solo una evolución más, sino el símbolo de una decisión importante para Ash. Ese episodio ayudó a consolidar uno de los debates más famosos de toda la franquicia Pokémon. 6. El único Raichu que cambió por completo su forma de evolucionar. Hasta la séptima generación, cualquier Pikachu evolucionaba exactamente al mismo Raichu. La llegada de Alola cambió una regla que llevaba más de 20 años intacta. Desde entonces, la región donde ocurre la evolución determina el resultado final. Si Pikachu evoluciona en Alola, aparece la variante regional de Raichu. Fuera de esa región, conserva su forma clásica de tipo eléctrico. Fue la primera vez que una evolución dependió del entorno regional del juego. Este detalle amplió enormemente las posibilidades biológicas del universo Pokémon. También reforzó la idea de que la geografía influye en las especies. El cambio sorprendió incluso a veteranos de la franquicia. Desde ese momento, la ubicación adquirió un papel mucho más importante durante la evolución. Este concepto inspiró mecánicas similares en generaciones posteriores. Raichu se convirtió así en un ejemplo del impacto evolutivo del ambiente. No cambió únicamente su aspecto, sino también su comportamiento y habilidades. Todo comenzó con una simple piedra trueno usada en un lugar diferente. Ese pequeño detalle redefinió una evolución que parecía inmutable desde 1996. 7. Su nombre esconde una mezcla de idiomas muy ingeniosa. El nombre Raichu parece inventado, pero posee un significado cuidadosamente construido. La primera parte proviene de la palabra japonesa Rai, que significa trueno. La segunda utiliza Chu, una onomatopeya japonesa relacionada con los chillidos de los ratones. Al unir ambos términos nació un nombre breve, sonoro y fácil de recordar. La combinación refleja perfectamente su inspiración como ratón eléctrico. Game Freak recurrió a este tipo de juegos lingüísticos con muchos Pokémon originales. Sin embargo, en Raichu el significado resulta especialmente transparente para los hablantes japoneses. Fuera de Japón, la mayoría de jugadores nunca percibe ese doble sentido. El nombre prácticamente no cambió durante las localizaciones internacionales. Eso permitió conservar la identidad creada por los diseñadores originales. También facilitó que el personaje fuera reconocido globalmente. Su pronunciación sigue siendo casi idéntica en numerosos idiomas. Es un ejemplo de cómo un nombre puede transmitir información sobre un personaje. Detrás de esas 6 letras existe una referencia cultural muy bien pensada. Pocas personas imaginan que su nombre explica exactamente qué clase de criatura representa. 8. Raichu inspiró uno de los objetos más importantes de Pokémon.
La evolución de Raichu depende de la famosa Piedra Trueno. Este objeto apareció desde los primeros juegos de la franquicia. Su existencia ayudó a establecer un sistema de evoluciones completamente diferente. Hasta entonces, la mayoría de Pokémon evolucionaban únicamente al ganar experiencia. Raichu mostró que algunos cambios podían ocurrir gracias a minerales especiales. Ese concepto terminó expandiéndose a decenas de especies diferentes. Con el paso de los años aparecieron piedras de agua, fuego, hoja, hielo y muchas más. Pero una de las primeras y más recordadas siempre fue la Piedra Trueno. Gracias a ella, los jugadores podían decidir cuándo evolucionar a Pikachu. Esa libertad añadía un componente estratégico muy interesante. Muchos entrenadores retrasaban la evolución para aprender ciertos movimientos primero. La decisión podía cambiar el rendimiento del equipo durante toda la aventura. Raichu fue protagonista indirecto de una mecánica que marcó la saga. Hoy las piedras evolutivas son un símbolo inseparable de Pokémon. Y todo comenzó con una evolución eléctrica convertida en un clásico. 9. Su diseño mantiene un secreto heredado de Pikachu. Aunque Raichu parece muy distinto de Pikachu, ambos comparten detalles casi invisibles. Las mejillas amarillas siguen siendo el centro de su capacidad eléctrica. Estas bolsas especiales almacenan la energía antes de cada descarga. Al evolucionar aumentan considerablemente de tamaño y eficiencia. Por eso Raichu puede producir electricidad mucho más intensa. Sin embargo, conservan exactamente la misma función biológica básica. Este detalle demuestra que la evolución mejora estructuras existentes en lugar de reemplazarlas. Es una idea muy cercana a los procesos evolutivos observados en la naturaleza. Los artistas de Game Freak mantuvieron esa continuidad anatómica deliberadamente. Así lograron que ambas especies parecieran realmente emparentadas. Incluso la posición de las bolsas permanece prácticamente igual. Muchos jugadores solo notan el cambio de tamaño y no su significado. La evolución de Raichu transmite crecimiento sin perder identidad. Ese equilibrio convirtió su diseño en uno de los más coherentes de la primera generación. Cada rasgo recuerda discretamente el origen del que alguna vez fue un Pikachu. 10. Su velocidad sorprendió incluso a los primeros jugadores. Muchos imaginan que Raichu sacrifica rapidez para ganar fuerza tras evolucionar. Sin embargo, los juegos originales cuentan una historia muy distinta. Desde la primera generación posee una velocidad base bastante elevada. Eso le permitía atacar antes que numerosos rivales de su época. Su rendimiento era mucho más equilibrado de lo que muchos suponían. No era únicamente un Pokémon especializado en ataques eléctricos potentes, también podía aprovechar movimientos rápidos para presionar al oponente. Esta combinación lo convirtió en una opción competitiva interesante durante años. Numerosos entrenadores lo utilizaban precisamente por esa versatilidad. Aunque Pikachu ganó fama gracias al anime, Raichu destacó dentro de los videojuegos. Sus estadísticas reflejan un diseño pensado para combatir con agilidad y potencia. Esa identidad permanece presente en generaciones posteriores. Es un recordatorio de que la popularidad y el rendimiento no siempre coinciden. Mientras Pikachu conquistaba al público, Raichu seguía demostrando su eficacia en batalla. Esa diferencia explica por qué muchos estrategas nunca dejaron de confiar en él. 11. El Raichu, que casi cambia para siempre la franquicia. Pocos saben que Raichu estuvo muy cerca de recibir una evolución adicional oficial. Durante el desarrollo de la segunda generación, se exploraron nuevas familias evolutivas. Entre los diseños descartados apareció una criatura conocida por los fans como Gorochu. Este Pokémon nunca llegó a los videojuegos finales. Los bocetos muestran un aspecto mucho más grande y con colmillos prominentes. También presentaba cuernos que lo diferenciaban claramente de Raichu. La idea fue abandonada porque los desarrolladores consideraron suficiente la línea evolutiva existente. Décadas después, esos dibujos fueron revelados en materiales históricos de Game Freak. Su existencia confirmó un rumor que circuló durante muchos años entre aficionados. Aunque nunca fue oficial dentro de los juegos, forma parte de la historia del desarrollo. Es uno de los diseños cancelados más famosos de toda la franquicia Pokémon. Muchos coleccionistas consideran esos bocetos auténticas piezas históricas. El caso demuestra que incluso personajes clásicos estuvieron a punto de ser muy diferentes. Raichu pudo haber dejado de ser la evolución final de Pikachu. Una simple decisión de diseño cambió para siempre el destino de esta familia Pokémon. 12. Su debut competitivo fue mucho más importante de lo que parece.
En los primeros torneos organizados por jugadores, Raichu tuvo un papel inesperadamente relevante. Su combinación de velocidad y ataque especial lo hacía muy peligroso. Además, podía aprender movimientos de cobertura poco comunes para un Pokémon eléctrico. Eso le permitía sorprender rivales preparados únicamente contra ataques de electricidad. En la primera generación existían mecánicas que favorecían este estilo ofensivo. Por esa razón apareció con frecuencia en equipos estratégicos de la época. Con el paso de las generaciones surgieron nuevos competidores eléctricos. Aún así, Raichu siguió encontrando espacios gracias a sus habilidades especiales. Algunas de ellas potenciaban todavía más sus capacidades ofensivas. Su presencia demuestra cómo ciertos Pokémon logran adaptarse a cambios constantes. No siempre fue el más fuerte, pero sí uno de los más versátiles. Los jugadores experimentados aprendieron a aprovechar esa flexibilidad. Por eso continúa apareciendo en distintos formatos competitivos modernos. Su historia en los combates va mucho más allá de ser la evolución de Pikachu. Es un ejemplo de cómo el diseño estratégico puede mantener vigente a un personaje clásico. 13. Un episodio prohibido cambió indirectamente su historia. Raichu quedó relacionado con uno de los acontecimientos más famosos del anime Pokémon. El episodio Den no Senshi Porygon provocó problemas de salud a cientos de espectadores en Japón. Tras ese incidente, la producción modificó el uso de efectos luminosos intensos. Aunque Raichu no protagonizaba aquel capítulo, todos los Pokémon eléctricos se vieron afectados. Las animaciones de ataques como Impactrueno y Rayo fueron ajustadas cuidadosamente. Los destellos comenzaron a utilizarse con mucha mayor moderación. Ese cambio permaneció durante el resto de la serie animada. Fue una decisión destinada a mejorar la seguridad del público. Pocas personas relacionan a Raichu con esa transformación técnica. Sin embargo, sus escenas eléctricas también evolucionaron a partir de entonces. El incidente marcó un antes y un después para toda la animación japonesa. Incluso otras producciones revisaron sus propios efectos visuales. La electricidad de Raichu nunca volvió a representarse exactamente igual. Todo ocurrió por un episodio que cambió la industria del anime. Es una curiosa consecuencia que muy pocos seguidores conocen. 14. Su habilidad puede convertir la electricidad en una ventaja absoluta. Desde la tercera generación, Raichu puede poseer la habilidad Electricidad Estática. Esta capacidad ofrece una posibilidad de paralizar a quien lo golpea físicamente. No necesita lanzar ningún ataque para activar ese efecto. Basta con que un rival haga contacto directo durante el combate. Más adelante también obtuvo acceso a pararrayos mediante habilidades alternativas. Con ella, no solo evita recibir daño eléctrico, además absorbe esa energía para aumentar su ataque especial. Esto transforma un posible punto débil del combate en una oportunidad ofensiva. La mecánica representa perfectamente el comportamiento esperado de un Pokémon eléctrico. También obliga a los entrenadores rivales a replantear su estrategia. No todos los Pokémon pueden beneficiarse directamente de los ataques enemigos. Raichu sí puede hacerlo en determinadas circunstancias. Ese detalle competitivo suele pasar desapercibido entre quienes solo conocen el anime. Es una muestra de la profundidad táctica que esconden los videojuegos Pokémon. 15. Su categoría oficial revela un detalle muy curioso. La Pokédex clasifica oficialmente a Raichu como el Pokémon ratón. Lo sorprendente es que comparte exactamente la misma categoría con Pikachu. A pesar de la diferencia de tamaño, ambos pertenecen al mismo concepto biológico. Game Freak mantuvo esa denominación desde la primera generación. La decisión ayuda a mostrar que siguen formando parte de la misma especie evolutiva. Muchas otras familias Pokémon cambian de categoría tras evolucionar. Raichu, en cambio, conserva esa identidad original. Este detalle pasa desapercibido porque suele aparecer solo en la Pokédex. Sin embargo, forma parte de la información oficial del personaje. Refuerza la idea de que evolucionar no significa convertirse en otra criatura distinta. Simplemente representa una etapa más avanzada del mismo Pokémon. Es un concepto inspirado en los procesos de crecimiento presentes en muchos animales. Por eso, ambos mantienen una clasificación idéntica desde hace décadas. La continuidad es uno de los pequeños detalles que fortalecen el mundo Pokémon y demuestra el cuidado con el que fue construida esta emblemática línea evolutiva. Hasta aquí llegan las curiosidades de hoy.
¿Cuál de todas te sorprendió más? Cuéntanos tu respuesta en los comentarios o comparte otro dato curioso sobre este tema que conozcas. En Nespris nos encanta leer a nuestra comunidad y a partir del próximo video estaremos mostrando algunos de los mejores comentarios en pantalla, así que tu mensaje podría aparecer en el siguiente episodio. Si disfrutaste este contenido, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas curiosidades. Gracias por acompañarnos y recuerda, siempre hay algo nuevo e increíble por descubrir.